compartir un nuevo tema, estimados. Muchas gracias también por unirse en nuestras redes sociales. Estamos saliendo a través de Facebook, YouTube y también nuestra plataforma de Google Meet, de la carrera de liderazgo pastoral, de la Facultad de Teología, Filosofía y Letras. Estamos acá desde la ciudad de La Paz, de la Universidad de Aquino, Bolivia. Sean bienvenidos a esta oportunidad. Tenemos un importante tema y un invitado especial que nos estará presentando sobre las posturas escatológicas. Déjenme presentarles a nuestro expositor de hoy, que nos hablará sobre las posturas escatológicas respecto a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo y también respecto al milenio. En esta oportunidad tenemos también nuestro anhelo es, ¿no?, presentar siempre temas académicos y también espirituales. Hoy nos está acompañando a nuestro pastor Miguel Ángel Condoretti Flores. Él es pastor de la Iglesia Presbiteriana en la ciudad satélite, en la ciudad del Alto, la Iglesia Volviendo a las Escrituras, y también es estudiante de la carrera de liderazgo pastoral de la Universidad de Quino, Bolivia. Él también es facilitador de diferentes talleres, seminarios referentes a los temas escatológicos e históricos a nivel nacional e internacional. Él nos estará acompañando esta noche en este webinar. Sin más que decirles, les presento a nuestro invitado especial. Buenas noches, estimado pastor. Buenas noches. Muchas gracias por aceptar la invitación y bendiciones. Muy buenas noches, licenciado. Buenas noches a todos los presentes. Y bueno, para mí es un gran gusto y placer el poder estar compartiendo este webinar y un privilegio también, por supuesto. Bueno, no sé si ya podemos comenzar, licenciado. Sí, estimado pastor. Antes también quisiera también invitarles a nuestros invitados a que puedan compartir nuestra transmisión de este webinar en sus redes sociales. Compártanlo y vamos a seguir también con 45 minutos de exposición y también unos 15 minutos estaremos resolviendo algunas consultas, dudas y comentarios. Muy bien, de esta manera iniciaremos, estimado pastor. Puede compartir su diapositiva. Adelante, pastor. Muy bien, sí, bueno, le voy a rogar que me ayude siempre con esto del tiempo. Es un tema bastante amplio y complejo, sin lugar a dudas, entonces, por favor, les ruego que me haga recuerdo en el momento que tenga que concluir. Bueno, voy a comenzar entonces compartiendo mi pantalla, una diapositiva en PowerPoint que tiene el propósito, pues, de ayudarnos a entender un poquito mejor aquellas cosas que vamos a hablar esta noche, ¿no? Ahí está. Bueno, antes de comenzar, por favor, licenciado, ¿me podría decir si se está compartiendo el PowerPoint en la pantalla? Sí, pastor, adelante. Tal podemos iniciar con una oración. Adelante, pastor. Por supuesto, sí. Vamos a orar. También a ustedes, amados hermanos, en la fe, como oyentes. Oremos. Señor bondadoso, creador del cielo y la tierra, Rey de reyes y Señor de señores, me presento a través de mi mediador Jesucristo y a través de esta oración para rogarte que me ayudes a exponer este tema. Sin lugar a dudas, ha sido y es un tema controversial, por lo cual te pido que me des sabiduría, pero también da sabiduría a tus hijos que van a escuchar y muchos otros de pronto tomar apuntes y hacer preguntas. Que todo sea hecho en paz, en confraternidad y para la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien, ahora sí, vamos a comenzar entonces con este webinar
que tiene que ver con posturas escatológicas con respecto a la segunda venida de Cristo y el milenio. Iniciemos entonces hablando un poquito de escatología. Si bien es cierto, ya entre el primer y segundo siglo vamos a tener un tratado conocido como la Didache o la Didache Apostolorum, donde hay ciertos aspectos escatológicos en la parte final de este tratado. Sin embargo, el primer tratado teológico netamente sobre escatología es del que se tiene registro. Hablando, es el del teólogo español del siglo VI, Julián de Toledo, Prognosticon Futuri Seculi, es decir, pronóstico del siglo futuro. Ese es el primer tratado donde netamente se aborda el tema escatológico, en el siglo VI. Perdón, se salió estito, un momentito. Ya. Continuando con el tema. El primer teólogo en usar el término escatología fue el alemán Abraham Calovius en el año de 1677. Lo que estoy diciendo es que el término escatología no era usado por los teólogos, sino hasta 1677 por este teólogo luterano. Antes de este teólogo luterano, se usaban otros términos para hablar acerca de aspectos proféticos y escatológicos. Es a partir de este teólogo protestante luterano, Abraham Calovius, en 1677, donde se va a comenzar a usar en Alemania por primera vez el término teológico escatología. Actualmente, este término escatología es usado tanto en la medicina como en la teología. En este sentido, nosotros nos vamos a encargar, por supuesto, de la teología. ¿De dónde sacó este término este teólogo alemán? Seguramente de las escrituras, más específicamente de ciertas palabras griegas que son traducidas en nuestro idioma como último, últimos, final. Por ejemplo, en 2 Timoteo capítulo 3, verso 1, vamos a encontrar el término eschatais. En Hebreos 2:1 encontraremos el término eschatoi. En 1 Pedro capítulo 1:20 encontraremos el término eschatoi. En Judas, capítulo 10, o verso 18, encontraremos el término escható. Y en Primera de Juan, capítulo 2, verso 18, encontraremos 2 veces eschatí. Y aquí también eschatí. Esta palabra es una palabra que puede ser traducido al castellano como último, como final. Es por eso que el teólogo alemán Abraham Calovius en 1677 lo va a usar para hablar de temas finales que tienen que ver con temas proféticos. Entonces, el término teológico escatología es producto de 2 palabras griegas. Por un lado tenemos la palabra eschatos y por el otro lado tenemos la palabra griega logos. Eschatos puede ser traducido como cosas últimas, lo último, lo definitivo. Y logos puede ser traducido y entendido como estudio, tratado y discurso. En este sentido, la escatología es el estudio de los acontecimientos finales, es el estudio de los eventos finales, es el estudio, repito, de los acontecimientos y de los eventos finales. La escatología es una parte de la teología sistemática. Generalmente en los libros de teología sistemática vamos a encontrar la escatología en la parte final, en la sección final. El teólogo alemán Jürgen Moltmann dice, la escatología debía ser no el punto final de la teología, sino su comienzo.
Algunos pueden compartir con él, quizá, otros quizá no. Entonces, la escatología es una parte de la teología sistemática y para que me entiendan mejor, cuando hablamos de teología sistemática, estamos hablando de una teología ordenada, sistematizada. Pónganse a pensar en lo siguiente. Hay una habitación grande y tenemos pelotitas de plástico de 4 colores distintos, rojo, amarillo, verde y azul, pero todos están entremezclados. Entonces, damos a ciertas personas una caja de color rojo, la otra de color amarillo, la otra caja de color verde y otra caja de color azul. Y les pedimos que ordenen la habitación y pongan las pelotitas de acuerdo al color que éstas tienen. Entonces las comienzan a ordenar o también sistematizar. Eso es la teología sistemática. Por eso es que en la teología sistemática encontraremos una sección donde únicamente nos habla acerca de Dios. Todos los versículos bíblicos de la Biblia que nos hablan de Dios están ahí. Encontraremos también en la teología sistemática, en algunas teologías sistemáticas, angelología, que nos habla acerca de los ángeles. Entonces, todos los pasajes bíblicos de las escrituras que nos hablan de los ángeles están ahí, en esa sección. Y también encontraremos una parte de la teología sistemática que es denominada escatología o acerca de los tiempos finales. Todos los pasajes bíblicos que tienen que ver con los eventos finales están en esa sección. Por eso, la escatología bíblica es una parte de la teología sistemática. La escatología se divide en dos. Por un lado, tenemos la escatología individual. También se la conoce como postmortuoria. La escatología individual se ocupa del individuo, del hombre, de la persona. Y se hace preguntas tales como, ¿qué sucede con el hombre después de la muerte? Esta es la parte de la escatología que se dedica al individuo. A esta parte entonces de la escatología se la conoce como escatología individual. Por otro lado tenemos la escatología universal. Como su nombre lo dice, estudia al mundo entero, estudia la creación entera y se pregunta y se responde a la misma vez a cuestiones como ¿qué sucede con el mundo? ¿Qué sucede con la creación en los días finales? ¿Hay días finales? ¿Hay fin? ¿Hay un fin de este mundo? ¿No hay un fin de este mundo? ¿Qué sucede con la iglesia, con el pueblo de Dios en los tiempos finales? Esta es la escatología universal, conocida también como escatología ante-post-histórica. Y nosotros vamos a abordar esta parte de la escatología universal. Dicho esto, voy a usar ahora plantillas un poco más simples para que se comprendan mejor los gráficos que pretendo mostrarles. Hermanos, cuando hablamos de escatología, y específicamente cuando hablamos acerca de la segunda venida de Cristo y el milenio, o el milenio y la segunda venida de Cristo, debemos entender, comprender y saber que en el transcurso de estos más de 2000 años de la fe cristiana, han existido, se han producido posturas escatológicas con respecto a estos temas escatológicos. Segunda venida, milenio o milenio y segunda venida de Cristo. Por ejemplo, entre el siglo I hasta el siglo IV vamos a tener al premilenialismo histórico. Entre el siglo IV, V aproximadamente hasta el siglo XVI vamos a tener la preponderancia del amilenialismo. A partir del siglo XVI, finales del siglo XVI, hasta principios del siglo XX, incluso casi hasta finales del siglo XIX o principios del siglo XX incluso, vamos a tener al postmilenialismo. Es a partir del siglo XX hasta este siglo XXI que vamos a tener al premilenialismo dispensacional. Lo que pretendo decirles es que cada una de estas posturas escatológicas con respecto al milenio y la segunda venida de Cristo han aparecido en ciertos periodos de la historia de la iglesia y han tenido su auge en ciertos periodos de la iglesia. Hablando de nuestro tiempo, siglo XXI,
Si nosotros hacemos una encuesta a una gran cantidad de cristianos y les preguntamos a cuál de estas posturas escatológicas pertenecen, sin lugar a dudas, en la actualidad, todavía el premilenialismo dispensacional es la postura escatológica que predomina en el pensamiento cristiano. Pero no es la única. En la actualidad existen muchos amileniales, existen muchos postmileniales y existen muchos premileniales históricos. Por tanto, vuelvo a repetir, en cuanto a la escatología y en cuanto a su entendimiento del milenio y la segunda venida de Cristo, tenemos 4 posturas escatológicas que las vamos a ir explicando a grandes rasgos por la premura del tiempo. Inicialmente, a partir de finales del siglo I hasta el siglo IV, casi hasta el siglo V, la postura escatológica que va a predominar en el pensamiento cristiano es el premilenialismo histórico. A partir de finales del siglo IV, principios del siglo V hasta el siglo XVI, la postura escatológica que va a predominar es el amilenialismo. Es a partir de finales del siglo XVI, entrando ya al siglo XVII, la postura escatológica que va a predominar sobre otras es el postmilenialismo. Hasta finales del siglo XIX, incluso hasta muy entrado el siglo XX. Y finalmente, el premilenialismo dispensacional, aunque surge en el siglo XIX, llegará a predominar en el pensamiento cristiano a partir del siglo XX hasta el siglo XXI. Esa es, de manera cronológica, les estoy mostrando cada una de estas posturas, pero para su mejor entendimiento y explicación, las voy a seleccionar y presentar de la siguiente manera. Primero vamos a hablar del premilenialismo histórico, luego del premilenialismo dispensacional, porque comparten varias cosas. Luego hablaremos del amilenialismo y finalmente del postmilenialismo por la misma razón. Comparten varias cosas. Entremos entonces a la primera postura escatológica, que sería el premilenialismo histórico. La composición de esta palabra teológica, premilenialismo, es de la siguiente forma, es de la siguiente manera. Inicialmente tenemos el prefijo pre. Ahí tenemos, por ejemplo, prepromoción o prepago. Prepago es pagar anticipado, prepromoción antes de la promoción. Y aquí nos dicen premilenio, es decir, antes del milenio. Tenemos ahí el prefijo pre, y luego tenemos la palabra latina millennium, milenio. Entonces, premilenialismo nos está diciendo antes del milenio. Una vez más, ¿qué nos está diciendo el premilenialismo? Nos está diciendo antes del milenio. Pero la pregunta es, ¿antes del milenio qué? ¿A qué te refieres? ¿De qué estás hablando? Está hablando de la segunda venida de Cristo. Aquí estoy señalando con el cursor. Para nosotros este halo de luz es una representación de la segunda venida de Cristo. Entonces, lo que nos está diciendo el premilenialismo es que primero es la segunda venida y luego el milenio. Primero segunda venida, luego milenio. ¿Se recuerdan que les dije? Prepromoción, ¿qué significa antes de la promoción? Premilenialismo, ¿qué significa antes del milenio? ¿Qué sucede antes del milenio? La segunda venida de Cristo. Bueno, desarrollemos a grandes rasgos entonces, ¿qué es lo que cree el premilenialismo histórico? ¿Y por qué se le llama histórico? ¿Por qué se le adjetiva histórico? Porque hay un premilenialismo moderno, conocido también como premilenialismo dispensacional. El premilenialismo histórico surge a finales del siglo I y va a predominar en el pensamiento cristiano durante el siglo II y III. Pero el premilenialismo moderno, nuevo, actual o dispensacional aparece en el siglo XIX. Hay bastantes siglos de diferencia, como ven. Entonces, por eso se le adjetiva el premilenialismo histórico o antiguo. Para esta postura escatológica, Israel ha sido reemplazado por la iglesia. Israel ha sido desechado a causa de su apostasía. Ahora el Señor tiene un nuevo pueblo y ese nuevo pueblo es la iglesia.
A partir de la primera venida de Cristo hasta la segunda venida de Cristo, estamos viviendo lo que se denomina la era de la iglesia. Ahora, en esta era de la iglesia, antes de la segunda venida de Cristo, lo que va a ocurrir es lo siguiente, que la maldad se va a incrementar. Va a haber maldad como nunca antes en la historia de la humanidad hubo. Incluso la iglesia va a apostatar, va a haber mucha apostasía, quedando solamente un pequeño remanente fiel a Dios, fiel a las escrituras. La mayor parte de la iglesia va a caer en apostasía. Y de esa apostasía va a surgir un personaje al que se le denomina el anticristo, y este anticristo va a perseguir a la iglesia. Por tanto, si alguien dice, entonces para el premilenialista histórico, la iglesia pasará por la gran tribulación, la respuesta es sí. La iglesia será atribulada, la iglesia será zarandeada. Pero ¿cuál es el propósito de la tribulación? Es cernir a los verdaderos creyentes de los falsos, porque los falsos van a caer en apostasía. Los falsos, al no querer morir y ser martirizados por causa de su fe, abandonarán la fe y solamente quedarán los verdaderos. Entonces, cuando la iglesia sea perseguida en esta época de gran maldad, de gran persecución, Cristo volverá a la tierra por segunda vez. Tanto para el premilenialismo histórico como para las otras posturas escatológicas, esta venida es literal y es gloriosa y es visible. Pero aquí, si se pueden dar cuenta, para el premilenialista histórico no hay una división entre arrebatamiento y segunda venida de Cristo. Es decir, primero ocurre el arrebatamiento y 7 años después o 3 años y medio después recién ocurre la segunda venida de Cristo. No, es un mismo evento. El arrebatamiento ocurrirá el mismo día. ¿Y cuál es el propósito? Es ascender hasta las nubes y recibir al Señor en el aire y juntamente con el Señor descender a esta tierra. ¿Para qué? Para que posteriormente a su descenso se inaugure el milenio, que es un milenio literal. Por tanto, el día en que Cristo vuelva por segunda vez se producirá el arrebatamiento y, por supuesto, habrá la resurrección de los justos. Y se establecerá un reino político del Mesías. Cristo gobernará esta tierra con la ayuda de su iglesia desde Jerusalén al mundo entero. Y después, al final del milenio, Satanás será suelto, Satanás saldrá nuevamente a engañar a las naciones se volcarán en contra de la iglesia y Dios tiene que enviar fuego del cielo para destruir a estos opositores, para que finalmente, nuevamente se establezca un juicio. Este es el juicio de los injustos y para ello resucitarán los injustos. Ya los justos resucitaron 1000 años antes. Los injustos resucitarán para ser juzgados. Y después de ese juicio comenzará el estado eterno. Nuevamente, por la premura del tiempo, no podemos entrar a muchos detalles y citar muchos pasajes bíblicos, que sin lugar a dudas lo tienen también. Cada una de las posturas escatológicas se sostiene en algunos pasajes bíblicos, esgriman pasajes bíblicos, pero también en honor a la verdad, cada una de las posturas escatológicas tienen una patita coja. Pasemos al siguiente, antes de pasar al siguiente, dicho mejor, quiero mostrarles algunos de los cristianos que han sostenido o sostienen esta postura escatológica. Tenemos a Bernabé, tenemos a Papías de Hierápolis, tenemos a Justino Mártir, Irineo de León, Tertuliano de Cartago, Lactancio, Metodio, Charles Spurgeon, George Elton Ladd, Francis Schaeffer, Albert Mohler. Estos son algunos de los que han sostenido o sostienen esta postura escatológica. Ahora sí pasemos al siguiente. El siguiente es premilenialismo dispensacional. Como se dan cuenta, el mismo término se comparte, premilenialismo. ¿Qué significa premilenialismo? Antes del milenio.
¿Qué ocurre antes del milenio? La segunda venida de Cristo. Esta postura nos dice que la segunda venida de Cristo, la cual estoy apuntando con el cursor, ocurrirá antes del milenio. Primero, segunda venida, segundo milenio. Primero, segunda venida, segundo milenio. Ahora, ¿por qué se le denomina premilenialismo dispensacional? Bueno, porque dividen la historia de la redención del hombre en dispensaciones. Algunos lo hacen en 9 dispensaciones, otros en 7. La mayoría lo hace en 7 dispensaciones. Entonces, para esta postura escatológica que apareció en 1830 en Inglaterra, su creador es John Nelson Darby, que agarró ciertas lecturas que hizo, ¿no? Ciertos tratados del premilenialismo histórico. Entonces comenzó a desarrollar lo que es el premilenialismo dispensacional, y este rápidamente se expandió a partir de 1909 con la Biblia de Cyrus Ingerson Scofield. Bueno, volviendo al tema, el premilenialismo dispensacional divide la historia de la redención del hombre en 7 dispensaciones comúnmente. Hay algunos que lo hacen en 9, pero comúnmente en 7 dispensaciones. Tenemos la dispensación de la inocencia, conciencia, gobierno humano, promesa, ley y gracia. De acuerdo al dispensacionalismo, ellos enseñan que en cada dispensación Dios le da un mandato al hombre, pero en cada dispensación el hombre quebranta ese mandamiento. Entonces, a causa de haber quebrantado o desobedecido ese mandamiento, a continuación viene un castigo. En cada dispensación hay un castigo. Ahora, para el premilenialismo dispensacional, nosotros estaríamos viviendo en la dispensación de la gracia. Eso es que si usted escucha a un predicador, a un pastor decir, hermanos, estamos viviendo en tiempo de gracia, pero el tiempo de gracia se está terminando. ¿Qué es lo que significa? Que esta persona es un dispensacionalista. El dispensacionalismo dice que estamos viviendo en el tiempo de gracia a partir de la primera venida de Cristo. Y este tiempo de gracia se va a extender hasta la segunda venida de Cristo. Pero aquí hay algunas diferencias. Algunos dicen, no, el tiempo de gracia únicamente es hasta el arrebatamiento. Yo quiero que se den cuenta de algo, que en cada una de estas posturas escatológicas también existen ciertas diferencias dentro de ellos mismos. Es cierto, ya se diferencia entre un premilenialista histórico y un premilenialista dispensacional, se diferencian, entre una milenial y un postmilenial se diferencian, pero dentro de ellos mismos también existen pequeñas diferencias, pero no dejan de ser dispensacionales. En este sentido, para muchos, el periodo de gracia va desde la primera venida de Cristo hasta la segunda venida de Cristo. En esta dispensación, el mandato de Dios es que los hombres crean en Jesucristo. Ahí viene la gran comisión. Id y predicad este evangelio a toda criatura, ¿verdad? Ahí está la gran comisión. Entonces, en este periodo de gracia, la gente se salva por la fe. Y las personas tienen que aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador. Pero recuerden que en cada dispensación el hombre falla. En esta dispensación de la gracia, los hombres no querrán reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador. Entonces, ¿qué tiene que venir? Castigo. ¿Y cuál es el castigo a esta dispensación? El castigo a esta dispensación se llama la gran tribulación. Entonces, la gran tribulación es un castigo a nivel global a todos los hombres por no haber aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador. Pero ha habido personas que sí lo han aceptado. Sí, y esos son los creyentes de distintas naciones. ¿Qué va a suceder con ellos? Ellos no pueden ser castigados juntamente con los demás porque ellos sí aceptaron. Por eso es que viene el arrebatamiento de la iglesia para sacarlos de este mundo, para sacarlos de esta tierra. Y ellos irán al tribunal de Cristo, luego a las bodas del Cordero, y en el cielo estarán por un periodo de tiempo, 7 años, en las bodas del Cordero, en una época de gozo, de felicidad ahí en el cielo,
Pero aquí en la tierra, para los que no creyeron, se desatarán todas las plagas y ayes que habla el libro de Apocalipsis y otras secciones de la Biblia. Es el momento donde se manifestará el anticristo y perseguirá a los judíos y perseguirá a aquellos cristianos que se quedaron en el arrebatamiento. Entonces se produce el Apocalipsis. Pero la iglesia no pasa por la gran tribulación. En este sentido, para el premilenialismo dispensacional, la segunda venida de Cristo está dividida en dos eventos distintos. Primero, el arrebatamiento, que ocurre unos 7 años antes de la segunda venida, para algunos 3 años y medio. Y luego viene la segunda venida de Cristo. En el arrebatamiento, Cristo viene por su iglesia, y en la segunda venida, Cristo viene con su iglesia luego a establecer un milenio después de un juicio a las naciones. Bueno, algunos detallitos más. Los premilenialistas dispensacionales sostienen que este arrebatamiento obviamente no se sabe el día y la hora en que va a venir Jesucristo por su iglesia, pero hay señales. Terremotos, plagas, pestes, falsos profetas y todas estas situaciones que habla Mateo 24, Marcos 13, Lucas 21 y otros más pasajes son señales que nos anuncian que el arrebatamiento está cerca. Una vez que se produzca el arrebatamiento y la segunda venida, Cristo juntamente con su iglesia viene a establecer un milenio literal donde Cristo gobernará desde Jerusalén a las naciones. Luego de este milenio se desatará Satanás, saldrá a engañar nuevamente a Gog y a Magog, se levantarán en contra de la iglesia, el Señor envía fuego del cielo para consumirlos, luego viene la resurrección de los incrédulos son juzgados ante el gran trono blanco y después de ese juicio viene el estado eterno. Repito, estamos hablando a grandes rasgos acerca de cada una de las posturas escatológicas. Pasemos a la siguiente, pero antes, como lo hicimos anteriormente, vamos a ver quiénes son los que sostuvieron y sostienen esta postura escatológica. Entre muchos que pueden ser nombrados, tenemos a John Nelson Darby, conocido como el padre del dispensacionalismo, a Cyrus Ingerson Schofield, tenemos a Dwight L. Moody, tenemos a Lewis Sperry Chafer, tenemos a Charles Ryle, tenemos a Dwight Pentecost y tenemos a John MacArthur y también tenemos a Gigi Ávila. Y ahí hay una lista enorme de premilenialistas dispensacionales. Pasemos al siguiente. El siguiente es el amilenialismo. Este término teológico, ¿qué significa? ¿Qué significará amilenialismo? Bueno, aquí hay un prefijo. El prefijo a, ¿no? El prefijo a significa o debe entenderse como sin, o también puede entenderse como no, sin o como no. En este sentido, amilenialismo es una palabra que nos está diciendo sin milenio o no hay milenio. Este término teológico, amilenialismo, no se lo han puesto ellos mismos, no dijeron, bueno, nosotros nos vamos a denominar amileniales, sino que se los pusieron como un término peyorativo. Es decir, bueno, este grupo no cree que hay milenio, por tanto se los denomina amileniales, porque dicen que no hay milenio, sin milenio. Pero en realidad, ¿los amileniales creen que no hay milenio? No, ellos creen que hay un milenio, pero es un milenio simbólico, no un milenio literal. Creen que hay un milenio, pero este milenio es simbólico, no es un milenio literal. ¿Por qué comprenden esto? Bueno, ellos dicen, a ver, ¿dónde habla del milenio? No vamos a encontrar esos términos, milenio o 1000 años, ni en el Antiguo Testamento, ni en los evangelios, ni en las cartas pastorales, ni en las epístolas paulinas o juaninas. No vamos a encontrar ese término milenio, solamente lo encontraremos en el libro de Apocalipsis, ¿no? Escrito por Juan, sí, pero solamente en el libro de Apocalipsis y en el capítulo 20, ahí encontraremos el término milenio en 6 ocasiones, ¿no? Entonces,
Como solamente en Apocalipsis se habla de 1000 años, debemos entender que Apocalipsis tiene una literatura apocalíptica, de ahí su nombre. Es decir, que es un libro que contiene bastantes símbolos, bastantes figuras. Un ejemplo, dicen, nos hablan de un dragón escarlata con 7 cabezas, 10 cuernos. La pregunta es, ¿acaso algún día en el futuro aparecerá en el cielo un dragón literal con 7 cabezas y 10 cuernos? La respuesta es no, eso es un símbolo de tal cosa. Pues claro, dicen. Luego también se nos habla de una bestia que sale del mar con patas de oso, boca de león o leopardo y bueno, la pregunta, ¿en algún punto de la historia saldrá, un animal semejante del mar? La respuesta es no, eso es simbólico, representarlo. De la misma manera, dice, el término 1000 no es literal, sino que representa a un periodo de tiempo largo donde Cristo está reinando. Bueno, entonces si es así, preguntamos a la milenial, ¿cuándo comienza ese milenio o cuándo comienza ese reinado largo? Ellos nos dirán con la primera venida de Cristo. Por tanto, para el amilenial, el milenio ya ha comenzado. Cristo ya está reinando sobre su iglesia. Cristo ya está sentado a la diestra del Padre, reinando. Y ese milenio, que no es un periodo literal de 1000 años, sino es un periodo de tiempo largo, representado por el número 1000, comienza con la primera venida de Cristo y se extiende hasta casi la segunda venida de Cristo. En este sentido, ¿estamos viviendo el milenio para el amilenial? La respuesta es sí. Actualmente estamos ya nosotros viviendo el milenio. Ahora, el amilenial comprende que este periodo es un tiempo donde la iglesia avanza, porque es un tiempo donde Satanás ha sido atado. Satanás ha sido atado para el amilenial, pero su atadura consiste para no engañar a las naciones. Es por eso, dice la milenial, dense cuenta que antes de la venida de Cristo, ¿cómo era el mundo históricamente? Había canibalismo, se practicaban sacrificios humanos, había mucho paganismo, pero a partir de la primera venida de Cristo y con la gran comisión, como Satanás ha sido atado para no engañar a las naciones, el evangelio ha empezado a brillar por todo el mundo, por todas las naciones, trayendo a la fe a miles y a cientos de personas convirtiéndose a la fe. Entonces, este es un periodo donde Satanás ha sido atado para no engañar a las naciones, pero a la misma vez el mundo va a producir tribulación porque no va a aceptar con facilidad, tampoco por su naturaleza pecaminosa, el mensaje del reino. Va a ser hostil. Y ahí tenemos a los judíos en el primer siglo, tenemos al imperio romano durante finales del primer siglo, segundo, tercer siglo, y así sucesivamente. Muchos lugares donde el evangelio llegó, bueno, causó una respuesta virulenta, ¿no? Un ataque a la iglesia. Por tanto, este periodo de tiempo que va desde la primera venida de Cristo hasta la segunda venida de Cristo es un tiempo donde Cristo reina, pero también es un tiempo de tribulación. La iglesia es atribulada desde el primer siglo hasta que Cristo venga. Entonces, el amilenial considera que la segunda venida de Cristo es un puntal clave, es un punto importante en la enseñanza milenial, porque en la segunda venida de Cristo ocurrirá una resurrección general y un juicio general. Por si acaso, si se dieron cuenta, para el amilenialismo no hay una división entre el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de Cristo, sino que son un solo evento. La segunda venida de Cristo dará por finalizado a este siglo y dará total y definitivamente la bienvenida al siglo venidero. Anteriormente habíamos expuesto algo del dispensacionalismo y dijimos que ellos dividen la historia de la redención en 7 dispensaciones. Bueno, el amilenialismo lo hace en 2,
pero en dos eras o en dos siglos. Este siglo, el que estamos viviendo, y luego el siglo venidero. Este siglo concluirá total y definitivamente con la segunda venida. Y el siglo venidero comenzará total y definitivamente con la segunda venida. Por tanto, la influencia satánica después de la segunda venida de Cristo ya no hay. La muerte después de la segunda venida de Cristo ya no hay. El pecado después de la segunda venida de Cristo ya no hay. Cosa que en el premilenialismo sí hay. En el premilenialismo, después de la segunda venida de Cristo, viene un milenio. Después del milenio, Satanás es suelto, sigue habiendo influencia. Después de la segunda venida de Cristo, para los premilenialistas sigue habiendo pecado. Durante el milenio hay pecado. Después de la segunda venida de Cristo, para el premilenialista sigue habiendo muerte, pero para el amilenialista no. Por tanto, para el amilenialismo, la segunda venida de Cristo es un asunto de suma importancia porque le pone el punto final a varios asuntos de este siglo. Y el siglo venidero es la vida eterna. Por eso, amilenial, sin milenio. El premilenial entiende que después de la segunda venida tiene que venir el milenio. El amilenial dice no, porque el milenio lo estamos viviendo, pero de manera simbólica. Bueno, antes que nos falte el tiempo, pasemos a ver quiénes son los que sostuvieron y los que sostienen esta postura. Tenemos a Clemente de Roma, Agustín de Hipona, Martín Lutero, Juan Calvino, F.F. Bruce, William Hendrickson, John Stott, Sugel Michelin, entre otros más. Es una de las posturas escatológicas más sostenidas también en la actualidad. Pasemos a la siguiente y sería la última, el postmilenialismo. El postmilenialismo se parece en muchas cosas al amilenialismo, por eso es que los estoy exponiendo juntos. Bueno, pero expliquemos el término teológico. Postmilenialismo, como ya se habrán dado cuenta, post significa después, significa luego. Cuando alguien nos dice post pago, nos está diciendo consumes, pero y pagas después. Y cuando alguien nos dice postmilenialismo, nos está diciendo después del milenio, después del milenio. Pero la pregunta es, ¿después del milenio qué? La segunda venida de Cristo ocurre después del milenio. Eso nos está diciendo el postmilenialismo. Otra vez, la segunda venida de Cristo es después del milenio. Miren, es distinto al premilenial. El premilenial dice primero segunda venida, segundo milenio. El postmilenial dice, no, primero milenio, luego segunda venida. Primero milenio, luego segunda venida. Por eso se denomina postmilenialismo. Bueno, veamos qué es lo que cree el postmilenialismo. El postmilenialismo considera que desde la primera venida de Cristo hasta el inicio del milenio, que no ha iniciado, para el postmilenialismo histórico, el milenio no ha iniciado todavía y es un milenio literal. Para la mayor parte de los postmilenialistas históricos es literal, para una pequeña minoría es un periodo de tiempo largo, pero este milenio no ha iniciado. Entonces, nosotros, ¿en qué época estamos viviendo? Desde la primera venida de Cristo hasta el inicio del milenio, estamos viviendo en una época de tribulación. Sí, la iglesia está avanzando, pero la iglesia tiene persecución. La iglesia está avanzando, pero tiene problemas internos. Dentro de la iglesia surgen los falsos maestros, las divisiones, los apóstatas. Dentro de la misma iglesia surgen todo esto. Y fuera de la iglesia hay una persecución de parte de los judíos, de parte de el imperio romano, de parte del comunismo, de parte del islam y otras religiones en otras partes del mundo. La iglesia está sufriendo. Estamos viviendo en ese periodo de tiempo donde hay chispazos de avivamiento. En este periodo de tiempo llamado tribulación, hay ciertos despertares que tiene la iglesia.
En el primer siglo, por ejemplo, día de Pentecostés en adelante, vemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles que primero eran 120, luego 3,000, luego 5,000, y luego cada día el Señor añadía a los que habían de ser salvos. Luego vemos durante el siglo segundo, tercero, finalmente el paganismo de Roma sucumbe, el mitraísmo y todas estas religiones sucumben, y Constantino declara al cristianismo como religión oficial, es decir, el avance del cristianismo. Sí, hay periodos, destellos donde el cristianismo tiene una influencia grande en las naciones. También lo mismo sucedió en el periodo de la Reforma. Europa fue impactada por el evangelio, la predicación. Estados Unidos fue fundado por puritanos. Son destellos que nosotros podemos ver, pero no duran todo el tiempo. Estos destellos se apagan y la iglesia nuevamente tiene que pasar por un tiempo de sufrimiento, de tribulación, las iglesias fieles siendo hostigadas por un falso evangelio, falsos predicadores, etcétera, etcétera. Entonces, persecución y todo ello. Ese tiempo estamos viviendo para el postmilenial. Pero luego vendrá el tiempo denominado como milenio. Milenio o edad de oro. Se lo conoce como milenio o edad de oro. ¿Qué tiene que ver? ¿Al respecto de qué? ¿O de qué se trata este milenio o edad de oro? Bueno, se trata de lo siguiente. Inicialmente, nos daremos cuenta que este milenio ha iniciado o está iniciando porque habrá una conversión masiva de los judíos al cristianismo. Actualmente los judíos rechazan el cristianismo, no creen en Jesús de Nazaret como Mesías, pero habrá una conversión nacional. Los judíos se convertirán a Cristo, creerán en Cristo, y muchos de ellos serán llamados a las misiones, a predicar el evangelio. El mundo de entonces será sacudido porque a causa de la predicación del evangelio de la iglesia compuesta tanto por gentiles como por judíos, el Islam sucumbirá, el ateísmo sucumbirá, las religiones paganas sucumbirán, las sectas como Testigos de Jehová, mormones y otras sectas sucumbirán. Todos los enemigos de Cristo y del evangelio, ideologías contrarias al evangelio y a la fe, serán quebrantadas por la verdad, por la predicación del evangelio. Dios bendecirá de una manera grande y enorme a su pueblo para llevar la palabra de Dios al mundo entero, a sus ministros, y Dios levantará muchos ministros de su evangelio. A tal grado la iglesia será bendecida que las naciones se convertirán a la fe. Bueno, históricamente se dice que una de las primeras naciones que se convirtieron a la fe durante un tiempo fueron los armenios. También históricamente se sabe que en Escocia la iglesia hizo un pacto de lealtad, un pacto con Dios para ser fieles a la verdad. Escocia también proclamó lealtad a Jesucristo. Serían como botones de muestra de lo que ocurriría en esta edad de oro. Ahora entiende por qué se le llama edad de oro. Porque las naciones enteras reconocerán el señorío de Cristo, lo reconocerán como Señor, lo reconocerán como Rey. Y muchos miles y miles serán salvos por la predicación del evangelio. Si al postmilenial le dices, bueno, eso parece como que no creo que pueda ocurrir, el postmilenial te dirá, pero mira el libro de los Hechos. Pedro predica, da su primer discurso, como 3,000 son agregados a la fe. En el pórtico de Salomón, Pedro y Juan predican y Lucas registra que ya no eran ahora 3,000, sino eran como 5,000. Entonces la mano de Dios estaba con ellos y la mano de Dios de una manera muy especial estará en este periodo de tiempo denominado Edad de Oro. A causa de que las naciones se someterán al señorío de Cristo, serán bendecidas materialmente. Es decir, que habrá mucha producción. La tierra producirá más.
habrá una bendición enorme. Las naciones ya no serán castigadas con estos fenómenos que se los llama como naturales, erupciones de volcanes, terremotos, riadas, granizos que destruyen cosechas. Todo esto para el postmilenial son juicios temporales. Todos estos juicios temporales serán retirados de la tierra y la tierra será próspera en abundancia, materialmente y espiritualmente. Pero ¿qué sucederá con la iglesia? La iglesia será tan bendecida que habrá unidad y uniformidad. En la actualidad, pensar en uniformidad es complicado. Pensar en unidad es muy difícil. Yo estoy seguro que mientras estoy exponiendo cada una de las posturas, y ya estoy terminando, por favor, un poco de paciencia, muchos ya blanden sus ideas, no, eso está mal o eso está bien o no estoy de acuerdo con ello. Hay división en varios aspectos, pero en este periodo de tiempo, edad de oro, la oración de Cristo será escuchada. Señor, que sean uno, y será uno la iglesia. Su entendimiento se abrirá a una comprensión clara de las escrituras, a una comprensión verdadera de las escrituras. Por tanto, habrá unidad y uniformidad en cuanto a la fe, en cuanto a la adoración, en cuanto al gobierno de la iglesia. Por eso se denomina un periodo de oro o una edad de oro. Entonces, el postmilenial es optimista en su visión de la escatología. Es optimista en su visión de la escatología. Finalmente, este periodo de tiempo concluirá con una breve rebelión, una breve tribulación, porque recordemos que Satanás va a ser suelto y Satanás nuevamente sale a engañar a las naciones y hay una breve tribulación, pero esta breve tribulación es para ponerle ya un punto final a sus enemigos. Cristo les va a poner un punto final a sus enemigos. Es como que Cristo permite que ya de una vez se levanten los falsos, porque va a haber todavía en este milenio algunos falsos, algunos incrédulos, pero no van a ser influyentes. En la actualidad, los incrédulos, los ateos, los que están en contra del evangelio, las falsas religiones, tienen mucha influencia. Tienen mucha influencia. Ellos dictan qué se tiene que enseñar en el colegio, en las universidades. Ellos dicen por dónde tiene que ir la nación y casi siempre sus leyes están en contra del evangelio. Estos enemigos no van a tener fuerza durante el milenio. Quien va a tener fuerza es la iglesia. Por tanto, durante esa edad de oro, los gobiernos van a gobernar conforme a la ley del Señor. Pero finalmente el Señor va a permitir que esos falsos de una vez salgan para que sean quebrantados total y definitivamente en ese periodo breve de tribulación. Y finalmente Cristo aparecerá por segunda vez para dar un punto final a esta parte de la historia de la redención y dar por inaugurado total y definitivamente el estado eterno. Al igual que en la milenial, el postmilenial considera que el día en que Cristo vuelva por segunda vez se producirá una resurrección general y un juicio general. Es decir, resucitarán tanto creyentes como incrédulos. ¿Y para qué van a resucitar? Para ser juzgados. Tanto creyentes e incrédulos van a ser juzgados. Lo mismo cree la milenial y el postmilenial. Por tanto, para el postmilenial no hay una división entre primero arrebatamiento y después de 7 años recién la segunda venida. No, este arrebatamiento ocurre el mismo día en que Cristo vuelva por segunda vez. ¿Y cuál es el fin y el propósito del arrebatamiento? Recibir al Señor en el aire. Subirá a la iglesia, recibirá al Señor y una vez que ha recibido al Señor, se establecerá el juicio final. Las ovejas son apartados de los cabritos y son juzgados. Unos van a la vida eterna y otros van a la muerte y condenación eterna. ¿Quiénes fueron y quiénes son o quiénes fueron, ¿no?, los que sostuvieron esta postura escatológica? Vamos a tener a William Perkins, a que también se lo denomina como el padre del puritanismo, a George Gillespie, al gran teólogo John Owen, otro de los grandes teólogos, Samuel Rutherford, tenemos a otro teólogo, Thomas Brooks, tenemos a otro teólogo, Josiah Scoccius,
tenemos a Wilhelmus Obrakel, tenemos a Matthew Henry, a Jonathan Edwards, famoso, ¿no?, por su predicación de pecadores en manos de un Dios airado. Tendremos a Archibald Alexander Hodge y también tenemos a B.B. Warfield. Estos son los que han sostenido esta postura escatológica. Bueno, para finalizar, en la actualidad, ¿existen estas posturas escatológicas? Sí, pero la mayor parte del cristianismo sostiene el premilenialismo dispensacional. Luego, otro gran número de personas sostiene el amilenialismo. Otro gran número de personas sostiene el premilenialismo histórico. Y un pequeño número de personas aún continúa sosteniendo o conociendo el postmilenialismo. Bueno, esto se los digo porque tuve la oportunidad de dictar esta materia y darles un trabajo a los alumnos para que pregunten, hagan encuestas. Y de acuerdo a estas encuestas, existen estas 4 posturas, pero en ese orden que les he comentado. Bueno, muchas gracias por su atención. Les indico nuevamente, hermanos, que por causa del tiempo, la premura del tiempo, no podemos entrar en detalles. Quizá en otro momento, exponiendo solo una de estas posturas, podemos entrar a más detalles y pasajes bíblicos que estos blanden. Gracias, hermanos, y bueno, adelante, licenciado, ingeniero, adelante. Perdón, no lo estoy escuchando. Muy bien. Ahora sí, ¿no? Ahora sí me están escuchando. Sí, se oye. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado Pastor Miguel Ángel. Gracias por compartirnos este tema tan importante y para nosotros la Iglesia es de vital importancia conocer este tipo de posturas escatológicas, ¿no?, sobre la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo y respecto también al milenio. Ha sido de mucha bendición, estimado Pastor Miguel. Ahora también vamos a pasar a la sección de preguntas. Debe haber bastantes preguntas, inquietudes, ¿no?, de nuestros participantes. Vamos a dar lugar también a nuestros hermanos que están en las plataformas de Facebook, YouTube y también a nuestros hermanos de Google Meet que pueden hacer la consulta directa habilitando su micrófono en orden. Vamos a ir, levanten la manito en la plataforma de Google Meet y vamos a darle también el lugar. Muy bien, tenemos a nuestros hermanos. Adelante, estimado hermano Javier Quispe. Puede habilitar su micrófono y realizar la consulta o comentario que tiene. Adelante, hermano Javier. Puede habilitar su micrófono, estimado hermano Javier. Tal vez tiene problemas. Vamos a dar también lugar a nuestro hermano Norman Condori. Adelante, Pastor Norman, con su consulta o comentario. Gracias. Buenas noches, hermanos. Pastor Miguel, buenas noches. Que Dios le bendiga. Una gran alegría el poder ver y escuchar también el webinar. Yo creo que realmente estos temas son temas que ameritan un estudio profundo. Es bien importante que nosotros podamos definirnos escatológicamente, porque eso define mucho de nuestra creencia, define mucho de nuestra oración, define mucho también de la vida piadosa que decidamos llevar. Yo veo que, bueno, este tema es, según las doctrinas en las que nosotros como creyentes creemos, son doctrinas secundarias. No quiero decir que no se deba estudiar, porque nosotros podemos ver y encontrar, como tú lo has mencionado, Pastor, grandes diferencias. Y esto yo creo que nos está llevando en este último tiempo a dos extremos radicales y opuestos entre sí. Algunos, por ejemplo, son los escatolomaníacos, los que ven este tema de la escatología como ortodoxia, y que si de repente no creen escatológicamente como ellos, son un poco menos que herejes, ¿no? Y por el otro lado, el otro extremo, la escatolofobia,
que uno de repente dice, bueno, hay tantas posturas escatológicas que no las entiendo y mejor prefiero no estudiarlas y no me importa, entonces a fin de cuentas no importa y dejo de estudiarlo a fin de cuentas. Entonces hay como que un no importismo por otro lado. Yo creo que esas dos posturas son completamente extrabíblicas, no está bien o seamos maníacos defensores de una postura escatológica y tampoco escaparle al estudio. Yo creo que estos dos extremos son negativos. Un estudio sano de poder estudiar las posturas, las cuatro principales que tú has mencionado y las otras más, yo creo que definen y nos ayudan a comprender también a nuestros hermanos en la fe, ver también cómo creen que a final de cuentas, llegado el momento y llegado el día, el Señor nos los va a revelar, ¿no? Porque definitivamente algunos de nosotros estamos equivocados. El día lo va a revelar, la hora el Señor nos los va a mostrar, pero lo que yo creo es que sí, nos queda a cada uno de nosotros estudiarlo, no tener un tema sin importancia, estudiarlo, dedicarle nuestro tiempo, y al Señor va a disponer también en su ocasión. Pastor Miguel, muchas gracias, muy edificante y que el Señor te bendiga. Muy bien, adelante, Pastor Miguel, tal vez con algún comentario sobre los comentarios que acaba de mencionar nuestro pastor Norman. No, simplemente agradecer al pastor Norman y bueno, sí, a todos los hermanos que están presentes y están escuchando este webinar, seamos como los hermanos de Berea. Los hermanos de Berea dice que eran más nobles, que escucharon a Pablo, lo que Pablo tenía que decir. Y ellos revisaron en las escrituras si lo que Pablo estaba diciendo era cierto. Entonces, con estas cuatro posturas escatológicas con respecto a la segunda venida de Cristo y el milenio, bueno, es bueno que escuchemos o que leamos acerca de cada una de estas posturas antes de emitir cualquier juicio de valor, ¿no? Y ver si es bíblico o no es bíblico, pesarlo con las escrituras. Solamente eso, licenciado Iván. Muy bien, muchas gracias, pastor. También tenemos en espera a nuestro pastor o a nuestro hermano Javier Quispe. Adelante, estimado hermano Javier, puede habilitar su micrófono y puede realizar el comentario o la consulta que tiene. Adelante, hermano Javier. Creo que tenemos, ¿no? Problemas con el audio. A ver, adelante, a ver si lo escuchamos. ¿No se escucha? Ahora sí. ¿Se escucha bien? Ahora sí, adelante, hermano. ¿Hola? Lo escuchamos, hermano, adelante. ¿Sí? ¿Ya salió? Ya, listo. Mi pregunta es lo siguiente. ¿A qué postura la iglesia se debe basar? Porque toda postura tiene que tener una exégesis bíblica. Porque a lo que yo quiero llegar es ¿a qué postura la iglesia tiene que basarse? Esa es mi pregunta. Y otra pregunta, ¿qué tiene que ver la teología revelada con respecto a las posturas teológicas? Gracias. Muy bien, estimado hermano Javier. Adelante, pastor Miguel, con las respuestas. Bueno, sí. Es deber de los pastores y maestros de la palabra de Dios escudriñar las escrituras con mucha paciencia y con bastante oración. Y como dice usted, hermano, hacer una exégesis de cada pasaje bíblico y ver cuál de estas posturas escatológicas es la que más se aproxima a las escrituras. Porque dije anteriormente, cada una de estas posturas escatológicas tienen debilidades, pero seguramente hay alguna de estas posturas escatológicas que está más próximo a las escrituras que otro. El deber de los pastores y maestros es estudiar las escrituras, es leer, es preguntar, buscar, indagar, leer bastante, orar y finalmente, bueno, ver cuál de estas posturas escatológicas es la que más se aproxima a la iglesia, ¿no? Yo no puedo decirle en este momento es esta la postura escatológica o es esta otra, porque se los estoy presentando de manera académica, no es una defensa de mi postura escatológica que sin lugar a dudas la tengo. En otra oportunidad, si tuviese que presentar una defensa de lo que yo creo, bueno, ahí podríamos quizás
intercambiar más opiniones, pero esta simplemente es una presentación académica de cada una de las 4 posturas escatológicas con respecto a la segunda venida de Cristo y el milenio, porque cuando nos acercamos a Apocalipsis vamos a encontrar a el preterismo, vamos a encontrar al historicismo, al futurismo y al idealismo, que se relacionan de alguna manera con estas posturas escatológicas, pero es otro asunto que quizás en su momento también podamos hablar. Por ahora eso es lo que yo quisiera responderle y muchas gracias. Muy bien, gracias, estimado Pastor Miguel. Creo que ya no tenemos más manitos levantadas. Podemos también revisar también nuestras redes sociales. Tenemos comentarios en YouTube, en Facebook también. A ver, vamos a revisar nuestra red social de Facebook. Hay comentarios de saludos, ¿no? La hermana Judith Cordero dice saludo y bendiciones desde Seattle, Washington, desde Estados Unidos también nos están siguiendo. Nuestra hermana Judith, enviamos saludos también hasta Seattle, hasta esa ciudad donde nos está viendo. Hernán Javier Mamani también dice saludos, estimados siervos del Señor Jesucristo. Reinato Lanoca también dice qué bendición es la escatología. Dice Edgar Flores, saludos desde la iglesia Sola Escritura y Prebol. Muy buena exposición, bendiciones, Pastor Condoretti. Roberto Ariel también dice saludos, bendiciones. René Rami Quispe dice excelente exposición. Nuestra hermana Judith desde Washington nos dice gracias por este refrescante recordatorio escatológico. Agradezco el expositor, Pastor Miguel Condoretti. Esos son nuestros comentarios en Facebook. También vamos a ver YouTube. En YouTube, de la misma manera, se han conectado y nos están siguiendo en este momento y agradecemos a todos los participantes que han escrito sus comentarios en la sección de chat de YouTube y Facebook también. Lidia Choque se ha conectado, escribiendo presente, bendiciones. Alberto Benítez dice buenas noches, Dios les bendiga. Rosario Cosme también envía saludos. Ángel Herbas, saludos hermanos, muchas bendiciones, que sea de bendición el webinar. Fidel Mendoza Aguilar dice buenas noches, paz del Señor para todos. Oscar Bernal dice buenas noches desde Santa Cruz. Nos saluda nuestro hermano Oscar Bernal, enviamos también saludos hasta la ciudad de Santa Cruz. David Merubia, gracias, paz, bendiciones, saludos desde Santa Cruz. Nuestro hermano David Merubia también nos está siguiendo desde Santa Cruz. Demetrio Freddy, bendiciones hermanos. Pedro Julio nos dice buenas noches, bendiciones. Damaris Aliaga también envía buenas noches, bendiciones. Rosa Chalco, Freddy Osmar envían también siempre sus palabras de bendición, ¿no? A lo largo de mi vida cristiana escuché de todo un poco, pero no completo, nos dice nuestra hermana Rosa Chalco. De esta manera tenemos estos comentarios en nuestras plataformas de Facebook y YouTube. También podemos revisar nuestra plataforma de Google Meet, bastantes comentarios, más que todo de saludos, bendiciones. Nuestra hermana Adela Kawani, Samuel Flores, Marisol Rocío, se han conectado, dice buenas noches, licenciado, Pastor Miguel, Dios les bendiga sus vidas. Freddy Eulogi también dice buenas noches, Pastor Miguel Ángel Condoretti, muchas bendiciones para usted y también para al ingeniero Iván. Muchas gracias, le enviamos también saludos a nuestro hermano Freddy. Janine, Catherine, Freddy, Osmar, se han conectado y ya están enviando también saludos. Jorge Choque, Porfirio Calle, Santos Marcelo, Francisco Laura, Ginda Quispe, Vilma Achocalla, buenas noches desde Achocalla, nos dice nuestra hermana Vilma. Severio Quispe, Luciano Hernán, Eduardo Mamani, Rogelia Cruz, Sonia Guadalupe, Angélica Ticona, Javier Quispe, Cristian Miguel Ángel, se conecta también, dice, por el pacto y la corona de Cristo, nos dice nuestro hermano Cristian Vila. Freddy Apaza, Lucio Gutiérrez, Miriam, Celia, y
cada uno de estos son muchos comentarios que envían saludos y bendiciones. Muchas gracias por escribir, estimados hermanos. Nuestro hermano Eduardo también dice paz de Dios. Y una consulta también es, ¿las posturas revisan a la escritura revelada o a la escritura, mejor dicho, de nuevo dice, ¿las posturas revisan a la escritura revelada o la escritura revisa a las posturas? Esa es una consulta de nuestro hermano Eduardo Mamani. A ver, estimado pastor Miguel, tal vez podríamos... Sí, bueno, la respuesta es corta. Es la escritura lo que determina lo que uno tiene que creer y hacer, porque la escritura es la norma de fe y conducta de la iglesia. Entonces, es la escritura la que determina lo que uno tiene que creer o no creer. Eso. Muy bien, muchas gracias. De esa manera, pues tenemos otros mensajes, comentarios de saludos y bendiciones y siempre agradeciendo a estimado Pastor Miguel. De esta manera terminaremos esta sesión de webinar. Muchas gracias nuevamente, estimado Pastor Miguel. Ha sido de mucha importancia este tema, ¿no? Conocer acerca de estos puntos de vista escatológicos. Y le agradecemos profundamente y esperamos compartir también en el siguiente webinar o en las siguientes sesiones. Estaremos también en contacto y saludar a nuestros hermanos que se han conectado, nos han seguido desde las diferentes redes sociales, las plataformas, a los que también nos van a ver en diferido, poder bendecir sus vidas esta sesión de webinar. Muchas gracias. Tal vez algunas palabras, estimado Pastor Miguel. Dar gracias a Dios y gracias también a la universidad, a la carrera de liderazgo pastoral por esta oportunidad, y a los que están escuchando todavía, animarles a que conozcan, porque, saben, vivimos en una época y en una era donde es mucho más fácil que encontremos información. Nosotros que somos cristianos, ya que venimos desde hace mucho tiempo atrás, no había internet, era muy difícil adquirir cualquier tipo de información, pero con la aparición del internet, nuestros jóvenes, las jóvenes generaciones, fácilmente pueden obtener información y están constantemente recibiendo información por las redes sociales, por los videos. Entonces, un pastor tiene que estar preparado. Si uno cierra sus oídos a todo esto y de pronto dice, no, yo no quiero saber nada de esto porque yo solo sostengo una escatología bíblica, toditos dicen que tienen escatología bíblica, los 4 dicen que son bíblicos, y de pronto cierra sus oídos a la información, ¿cómo va a aconsejar a un joven que le diga, bueno, he estado escuchando algo del amilenialismo, del postmilenialismo o del premilenialismo histórico? ¿Qué vas a hacer? No te vas a inventar este momento. Es bueno que sepan, es bueno actualizarse, así como cualquier carrera. De pronto los médicos constantemente se están actualizando, los arquitectos, cualquier carrera se anda actualizando. Por eso también es bueno, y yo les animo a que ustedes revisen más estos asuntos. Como un comentario decía, debemos escudriñar más y revisar más. Sí, yo aplaudo ese comentario. Esto solamente es la punta del iceberg. En otra oportunidad tal vez podemos ver cómo se interpreta las 70 semanas de Daniel. Existe la posición futurista y la otra, la histórico-mesiánica. ¿Cómo entendemos, como ya les dije, el Apocalipsis? Porque vamos a tener a los idealistas, a los futuristas, a los historicistas, a los preteristas. Para eso necesitamos actualizarnos, necesitamos aprender, conocer. ¿Y qué mejor estos webinars? Qué mejor de pronto este lugar, ¿no? Esta carrera de liderazgo pastoral, justamente para aprender, para conocer, para nutrirnos en conocimiento y tener mejores respuestas. Y no se olviden, seamos como los hermanos de Berea, escuchemos, no tachen directamente, esto no, y porque no piensa como yo, no, escucha y ve si es bíblico o no es bíblico. Si no es bíblico, obviamente, ya conoces qué creen, ya puedes dar un consejo, pero con sustento, no crear un muñeco de paja, sino ya con sustento. Y obviamente no lo abrazas como parte de tu fe, pero si es bíblico, lo tienes que abrazar y creer.
porque ¿quiénes somos nosotros para resistirnos a la verdad de Dios? Bueno, muchas gracias una vez más a todos. Gracias, ingeniero. Muchas gracias a todos. Que el Señor los guarde. Gracia y paz. Muy bien, muchas gracias, Pastor Miguel Ángel. En las próximas sesiones estaremos también en contacto. También quisiera comunicarles, estimados hermanos, tenemos algunos comunicados también desde la carrera de liderazgo pastoral. Tenemos estos comunicados, es que se inscriban a los que no se han inscrito, los estudiantes de la carrera de liderazgo pastoral de la Facultad de Teología, Filosofía y Letras. Las clases son semipresenciales, ya están abiertas las inscripciones. Este 6 de febrero inician las clases especialmente. El comunicado es para el 8º semestre, para las materias de taller o seminario de grado y prácticas preprofesionales, ya que los cupos son limitados. Esa es la información desde la carrera de liderazgo pastoral. También tenemos algunos eventos que esta misma noche tenemos también un webinar patrocinado también por por Sociedades Bíblicas Unidas y la Universidad de Quino, Bolivia, sobre la Torre de Babel, un webinar que ya también está iniciando. Ustedes pueden ser partícipes con nuestro doctor Sergio Ramírez, director de Traducciones e Interacción Bíblica. Y otro comunicado, también tenemos otro taller el siguiente sábado 11 de febrero a las 10 de la mañana de manera presencial. Estará dando un taller, un webinar, un seminario acerca de la salvación desde el punto de vista arminiano y de Calvino, ¿no? Calvinista. Esos serían los comunicados desde la carrera de liderazgo pastoral. También bendecir sus vidas, estimados hermanos. No se olviden de dar me gusta y compartir siempre nuestras transmisiones desde la Universidad de Aquino, Bolivia, desde la ciudad de La Paz. Les enviamos estos saludos también a nuestras autoridades, a nuestro arquitecto Jorge Dogweiler, decano de la Facultad de Teología, Filosofía y Letras, y a nuestro director de carrera, ingeniero Luis Mamani también. Nos envían estos comunicados. Muchas gracias y bendiciones. Muchas gracias por unirse siempre a este en vivo. Agradecer a todos nuestros hermanos participantes que nos han seguido desde las redes sociales y también de nuestra plataforma de Google Meet. Estaremos en la siguiente sesión. No se olviden también registrarse si ustedes quieren un certificado de participación de estos webinars. Pueden inscribirse y poder tener su certificado. Muchas gracias y hasta el siguiente webinar. Nos despedimos. Bendiciones, hermanos. Paz de Dios. Que Dios lo bendiga, pastor. Amén. Licenciado Iván, antes de que se desconecte, Sí, adelante. ¿le podría pasar en PDF el PowerPoint para que lo pase a los grupos, tal vez? Sí, por Así. favor, lo vamos a compartir. Sí, Ya, por se lo favor, gracias. Ok, se los paso. Adelante, hermano. Gracias. Bendiciones, buenas noches. Bendiciones, hermanos. Buenas noches. Muchas gracias, pastor, ingeniero, gracias. Muy buenas noches. Muchas gracias, amados pastor, ingeniero.